¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a meternos en un terreno pantanoso, un lugar oscuro y lleno de secretos que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Hablo de libros, pero no de los que te mandan a leer en el instituto, ni de los bestsellers que ves en el aeropuerto. Hoy vamos a hablar de artefactos, de objetos que son mucho más que papel y tinta. Son enigmas encuadernados, misterios que han desafiado a las mentes más brillantes de la historia. Libros escritos en idiomas que nadie conoce, con ilustraciones que parecen sacadas de una pesadilla o de un viaje de ayahuasca muy jodido. Códices que prometen un poder inimaginable o que, según las leyendas, te pueden llevar directamente a la locura. Estos no son simples relatos, son puertas a lo desconocido. Algunos son tan extraños que los académicos llevan siglos intentando descifrar una sola palabra sin éxito. Otros son tan infames que se han convertido en leyendas urbanas, en el santo grial de los ocultistas y los teóricos de la conspiración. Son libros que, en muchos casos, ni siquiera se sabe si existieron de verdad, pero cuya sola idea ha alimentado el fuego de la curiosidad y el miedo durante generaciones. Hoy vamos a abrir esas páginas prohibidas, vamos a asomarnos a esos abismos de conocimiento arcano y a explorar los 5 libros más misteriosos y perturbadores que se conocen. Así que, preparad la mente, abrid bien los ojos y agarraos fuerte, porque el viaje que estamos a punto de empezar nos llevará a los rincones más extraños de la biblioteca de la humanidad. No es para los que se asustan fácilmente, os lo aseguro. La pregunta es, ¿te atreves a descubrir los secretos mejor guardados de la literatura? Vamos a ello. Empezamos fuerte, con el que es, sin duda, el puto rey de los libros misteriosos, el manuscrito Voynich. Imaginaos esto, un códice de unas 240 páginas, lleno de ilustraciones de plantas que no existen en nuestro planeta, de diagramas astrológicos que no se corresponden con ninguna constelación conocida, y de mujeres desnudas bañándose en extraños fluidos verdes, a través de tubos que parecen salidos de una peli de ciencia ficción de los años 50. Y lo más jodido de todo, está escrito de principio a fin, en un alfabeto que nadie, absolutamente nadie en el mundo, ha sido capaz de descifrar. Ni los mejores criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial, que reventaron el código enigma de los nazis, ni la inteligencia artificial más avanzada de hoy en día. Nada. Es un puto muro. Se cree que data del siglo XV, pero eso es solo una estimación por el tipo de pergamino y tinta. No sabemos quién lo escribió, ni por qué, ni para qué coño servía. ¿Es un tratado de alquimia? ¿Un manual de medicina de una civilización perdida? ¿La obra de un loco increíblemente metódico? ¿O es, como algunos sugieren, el mayor y más elaborado engaño de la historia? Cada página es un nuevo enigma. Las plantas parecen una mezcla de varias especies, los símbolos parecen tener una estructura lógica, pero se resiste a cualquier intento de traducción. Es el equivalente a encontrar un USB de una civilización alienígena. Te frustra, te obsesiona, y te hace preguntarte qué coño se esconde detrás de esos símbolos. Ahora vamos con uno que es pura leyenda, una pieza clave en la cultura del terror, el Necronomicon. A ver, seamos claros desde el principio, este libro como tal no existe. Fue una invención del genio del terror cósmico, H.P. Lovecraft. Él lo describió como un grimorio terrible, escrito por un árabe loco llamado Abdul al-Hazred, que contenía rituales para invocar a entidades primigenias y cósmicas como Cthulhu y Yog-Sothoth. Un libro cuya simple lectura podía llevar a la demencia y a la muerte. Lovecraft fue tan jodidamente bueno creando su lore, mencionándolo en tantos de sus relatos y dándole una historia tan detallada que mucha gente se creyó que era real. Y ahí es donde empieza lo bueno. La leyenda se hizo tan potente que trascendió la ficción. A lo largo del siglo XX, empezaron a surgir teóricos de la conspiración y ocultistas que afirmaban que Lovecraft no lo había inventado, sino que había canalizado una verdad ancestral. Que el Necronomicon era un libro real, suprimido y oculto por las élites para que la humanidad no accediera a su poder. Han aparecido supuestas copias, grimorios falsos que imitan el estilo, y sectas que basan sus creencias en él. Es el ejemplo perfecto de cómo una idea,
una ficción bien construida, puede echar raíces en el mundo real y generar su propio misterio. El Necronomicon es la prueba de que, a veces, las mentiras más fascinantes son las que más nos gusta creer. Pasamos a un libro que sí es real y que estuvo perdido durante siglos, rodeado de un aura de magia y ocultismo. Hablo del libro de Soiga, también conocido como Aldaraya. Este grimorio del siglo XVI es un tratado sobre magia, astrología y demonología. Pero lo que lo hace realmente especial es su conexión con una de las figuras más fascinantes del Renacimiento, John Dee. Dee no era un cualquiera. Era el consejero científico y astrólogo personal de la reina Isabel I de Inglaterra. Un matemático brillante, pero también un hombre profundamente obsesionado con el ocultismo y la comunicación con los ángeles. Dee poseía una de las bibliotecas más grandes de Inglaterra, y entre sus tesoros estaba el libro de Soiga. Dee estaba convencido de que el libro contenía la clave de la sabiduría divina, los secretos del universo. Pero había una parte que no podía descifrar, una serie de 36 tablas llenas de letras aparentemente aleatorias. Estaba tan desesperado que, según sus propios diarios, utilizó a su medium, Edward Kelly, para invocar al arcángel Uriel y preguntarle sobre el libro. La supuesta respuesta del ángel fue que ese libro había sido revelado a Adán en el jardín del Edén, y que solo el arcángel Miguel podía interpretar esas tablas. Tras la muerte de Dee, el libro desapareció durante casi 400 años, convirtiéndose en una leyenda. Hasta que, en 1994, se encontraron dos copias, una en la Biblioteca Británica y otra en la Bodleian. El misterio de las tablas, sin embargo, sigue casi intacto. Si el manuscrito Voynich es un enigma antiguo, el Codex Serafinianus es su equivalente moderno y psicodélico. Publicado en 1981 por el artista y arquitecto italiano Luigi Serafini, este libro es una puta locura visual. Es una enciclopedia ilustrada de un mundo imaginario, pero llevada a un nivel de detalle enfermizo. Cada página está llena de dibujos surrealistas y fantásticos que describen la flora, la fauna, la física y la sociedad de este universo paralelo. Vemos peces con forma de ojo humano, coches que se transforman en esqueletos, parejas que hacen el amor y se convierten en un cocodrilo. Es una pasada, en serio. Un viaje de ácido hecho libro. Y al igual que el Voynich, todo el texto que acompaña a estas ilustraciones está escrito en un alfabeto inventado, un sistema de escritura elegante y complejo que nadie ha podido descifrar. El propio Serafini ha jugado con el misterio, diciendo que la escritura surgió de forma automática, casi como en una sesión de escritura espiritista, y que no tiene ningún significado real. Pero muchos no se lo creen. La estructura del libro imita perfectamente a una enciclopedia real, con su índice, sus capítulos temáticos. Todo parece demasiado coherente para ser un simple garabato sin sentido. ¿Es una obra de arte conceptual? ¿Un lenguaje perdido de un sueño? ¿O una broma increíblemente elaborada para los lingüistas del futuro? Es un libro que no lees, sino que experimentas. Y para terminar, nos vamos al antiguo egipcio, a una leyenda que mezcla mitología, magia y la advertencia de que hay conocimientos que no están hechos para los mortales. Hablo del legendario libro de Tot. Tot era el dios egipcio de la sabiduría, la escritura y la magia. Según el mito, él escribió un libro que contenía todos los secretos del universo. Hechizos para controlar los elementos, para hablar con los animales, para resucitar a los muertos y para comprender a los propios dioses. Un poder, sencillamente, absoluto. La leyenda cuenta que Tot guardó el libro en una caja de oro, dentro de una de plata, dentro de una de bronce, y así sucesivamente, en una serie de cajas anidadas, y lo hundió en el fondo del río Nilo, protegido por serpientes inmortales. La historia más famosa sobre este libro es la del príncipe Neferkapta, que obsesionado con encontrarlo, desafió a los dioses y logró hacerse con él. Pero el conocimiento que contenía era demasiado para un mortal. Como castigo,
Los dioses hicieron que su esposa y su hijo murieran ahogados, y él, lleno de dolor, se suicidó. Fue enterrado con el libro maldito sobre su pecho. Años después, otro personaje de las leyendas, Setne-Kamwas, intentaría robar el libro de su tumba, desencadenando otra serie de desgracias. A diferencia de los otros de la lista, no hay ninguna prueba física de que el libro de Thoth existiera. Es un mito, una advertencia sobre la arrogancia humana y la búsqueda de un poder que no nos corresponde. Pero, ¿y si? Y ahí lo tenéis. Un viaje por 5 de los libros más extraños, prohibidos y fascinantes de la historia y la leyenda. Desde códigos que ni la CIA puede romper hasta grimorios que prometen la locura, pasando por enciclopedias de mundos que solo existen en la imaginación. Lo que todos tienen en común es que nos recuerdan que, por mucho que avancemos, el mundo todavía está lleno de misterios. Que hay conocimientos que se nos escapan, ideas tan potentes que pueden crear sus propias leyendas y preguntas que quizás nunca tendrán respuesta. Son un reflejo de nuestra propia curiosidad, de nuestro deseo de mirar más allá del velo y entender lo incomprensible, aunque eso tenga un precio. Estos libros nos demuestran que una historia, ya sea real o ficticia, tiene el poder de obsesionarnos durante siglos. Nos hacen preguntarnos qué otros secretos estarán guardados en bibliotecas olvidadas o en tumbas selladas, esperando a que alguien los descubra. Son un desafío a nuestro intelecto y a nuestra valentía. Ahora, os toca a vosotros. Quiero que me dejéis en los comentarios cuál de estos libros os ha parecido más flipante. ¿Cuál os gustaría tener en vuestras manos, aunque fuera solo por un minuto? ¿El Voynich? ¿El Codex? ¿O quizás el poder del Necronomicon? Contadme cuál es vuestro favorito. Y la pregunta final, la que lo cierra todo: si tuvierais la oportunidad, sabiendo los riesgos, las leyendas, las maldiciones, ¿te atreverías a leer alguno de estos libros prohibidos? Pensadlo bien. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido, Peña. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.